Presten atención, por favor. Ok, vamos a ver una rama de la biología que es la podología. La podología nos dicen que es la ciencia, es una ciencia que tiene por objeto de estudio las enfermedades, todo lo que son las alteraciones que afectan al pie. Es la ciencia que abarca, aparte de todo lo que es eh, el diagnóstico, así como las deformidades, ¿no? Las deformidades que pueda tener el pie, uno de los más comunes, por ejemplo, el pie plano, que es motivo por el cual no nos reciben en las fuerzas militares o uno no puede dedicarse a estudiar una profesión como por ejemplo las fuerzas militares, ser policía o pertenecer a la Marina, a la Fuerza Aérea, etcétera, porque eh, el podólogo pues nos inspecciona y si el ángulo, el arco del, la base palmar no se encuentra presente, entonces nos descalifica, ¿no? Ya el pie tiene muchas funciones, no solamente es estética, tiene una serie de enfermedades como el así conocido como pie de atleta, por ejemplo, ¿no? Es atacado por una infinidad de bacterias, particularmente hongos, que viven a expensas del tejido de la piel, sobre todo en la zona interdigital. Recuerden ustedes que los hongos son organismos parásitos que requieren, no pueden fabricar su clorofila, entonces por eso es que tienen que valerse de otro ser vivo para coger sus nutrientes, es decir, parasitarlos, ¿no? Lógico, ellos tienen toda una serie de técnicas, ellos tienen toda una serie de técnicas terapéuticas que ya corresponden a este ámbito. Mm, Haciendo un poco de historia, se considera que fue en el año 1520, 1550, había un tal Francisco Díaz, español, ¿no? Bueno, y otros estudiosos más que se dedicaban pues sobre este campo tan complejo. Muy bien, una de las enfermedades más características que estudia la podología, anoten ahí, es la onicomicosis. Onicomicosis, O-N-I-C-O-M-I. Onicomicosis, que es esa infección por hongos. Ya, pasamos entonces a la 61. A ver, vamos a ver. Ya, la urología. Si bien es cierto, por lo general trata sobre el aparato genital masculino, todo su estudio lo abarca. En contraposición está la ginecología, pero esta especialidad médico-quirúrgica también se ocupa del diagnóstico, el tratamiento de las enfermedades, ¿no? Renales, todo el aparato urinario y que está detrás del peritoneo. El peritoneo, recuerden que es la capa transparente que envuelve a todos los intestinos, pero en la parte de detrás de toda esa zona retroperitoneal, así le llaman los biólogos, eh, pero que afecta a ambos sexos, ¿no? En cuanto a este tema. Entonces, todas las enfermedades que tienen que ver con el aparato genital masculino, donde no hay límite de edad, ¿no? Ustedes pueden haber ido al seguro, a la zona de urología, donde están los varones, y podemos ver pues muchos hombres de edad, a veces van con sus envases, ¿no? Sus galoneras, unas latas, he visto yo ancianitos ahí con su manguerita, ¿no? Y es que ya con el paso de los años, pues hay órganos que conforman este campo de estudio que lamentablemente por procesos naturales se dañan, se denigran,
o tienen situaciones patológicas que tarde o temprano nos llevan, incluyo a todos, me incluyo también porque es un camino que todos vamos a tener que recorrer, todos los varones sobre todo, en cuanto a la prostatitis, en cuanto a la uretritis, en cuanto a dificultades o infecciones, ¿no?, en las vías del tracto urinario. Entonces, por eso es que la urología se especializa, pues, ¿no? Es una especialidad en realidad médico-quirúrgica, ¿no? Que también igual se ocupa del diagnóstico, el tratamiento de todas las enfermedades morfológico-renales del aparato urinario. Eh, aparece, pues, con la creación del citoscopio, ¿no?, un aparatito, ya en el año 1853, para revisar la vejiga. Y últimamente ya la urología se ha especializado más con el avance que hay en los campos de la patología litiásica, los que practican la urolitiasis, también conocida como urolitiasis, o la litotricia. La, la litotricia es el romper los cálculos, ¿no?, generalmente los cálculos que afectan, ¿no?, a los conductos. Es un proceso por el cual se rompen los cálculos de diversas maneras, ¿no?, que obstruyen. Hay cálculos que llegan a tener el tamaño de una pera. Se han extraído cálculos del riñón del tamaño de una pera. Imagínense esta roca ahí metida dentro de tu riñón, obstaculizando y causándote un dolor terrible. Dicen que el dolor de los riñones, los dolores renales, solamente se pueden comparar con los dolores de un parto en el hombre. Entonces imagínate qué duro, pero qué duros son los dolores provocados en los riñones o provocados por los cálculos, ¿no?, en una zona que básicamente se afirma por una falta de ingesta de líquido, ¿no?, es lo que nos da, ¿no? Los cálculos se pueden formar en cualquier punto de las vías urinarias, ninguna zona del conducto urinario está libre, desde las cavidades, la uretra, los riñones, ¿no? Algunos le llaman el mal de piedra, porque en realidad es una piedra, es una roca del reino mineral. Su fórmula, lo preguntaron en la Universidad de San Marcos hace muchos años, oxalato de calcio. El oxalato de calcio es la fórmula de estas rocas, de estas así llamadas piedras minerales que obstruyen los conductos uretrales. Aunque también se los ha encontrado en la vejiga, el oxalato cálcico, entonces no se olviden. Para combatir esto, se utiliza mucho la urolitiasis, pues, básicamente, ¿no? Uno de los apartados más clásicos de la urología. Su auge en realidad aparece en el siglo XX, ya que en los años 70 es donde aparece este campo, ¿no?, de la uretroscopía, palabra un poquito difícil de pronunciar, la uretroscopía, ¿no?, con una camarita ahí para hacer los análisis de los conductos urinarios. Porque si una persona no puede orinar, de hecho, comienza a hincharse los pies, comienza a hincharse el rostro, la cara, si no pasa a miccionar durante mucho tiempo, y es grave, ¿no?, es algo muy grave. No sabemos por qué esta anomalía más le afecta a las chicas que a los varones, entonces es necesario su tratamiento, ¿no? Últimamente se hace los rompimientos de estos cálculos con tratamiento sónico o con ultrasonidos. Así como ustedes saben, imagino que se habrán enterado que el ser humano puede romper un cristal de un vidrio con la voz. Claro, nosotros podemos afirmar que sí es posible romper una copa de cristal, pero para eso con la voz, ¿no? Pero para eso tiene que haber algunos requisitos. Nosotros sabemos que en el universo todo vibra en el universo. No hay nada que no vibre,
que no produzca frecuencias, el producto lógico de su composición átomo molecular, ¿no? Toda materia vibra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros igualamos, este descubrimiento es aplicable también al rayo láser. El rayo láser es una luz concentrada, ya viene Light, Amplificate, Stimulator, Emission of Radiation, son las iniciales de láser, laser. Entonces, el láser, ustedes saben que no es otra cosa que luz, solo que aumenta con una frecuencia determinada, y de ahí varía su color, de ahí varía su potencia. Bien. Nosotros sabemos que si igualamos la frecuencia de vibración de una materia X, entonces es posible partirla, dividirla, o si no te gusta romperla. El secreto de cómo romper los cálculos renales, entonces, que son uno de los principales problemas que nos aboca, tanto en la urología como, ¿no?, en este campo y otras áreas más, es similar. Por ejemplo, las células que forman en la vista la catarata, esta que te cubre, que nos deja ciegos, podemos romper solamente el tejido de la catarata, que está encima de la córnea, encima de la vista, perdón, del ojo. ¿Por qué? Porque el ojo normal, el ojo sano, tiene otro tipo de células, otro tipo de tejidos, y por lo tanto sus células, sus átomos que la conforman, tienen otra vibración, una frecuencia determinada para este tejido. Pero la catarata, que es un tejido superpuesto, tiene otra frecuencia de vibración, es decir, otras ondulaciones, otro ciclo, otros hercios o otras ondas por segundo, si no te gusta. Entonces, si nosotros igualamos la frecuencia con un aparato, en este caso el láser, lo bueno del láser es que podemos graduar la onda, las ondas de este rayo de luz. Si nosotros igualamos la onda de láser, de frecuencia, con la frecuencia en que vibran las células o las moléculas, perdón, átomos que conforman este tejido de la catarata que tapa la vista, entonces rompemos sin dañar los demás tejidos. Y esto es lo mágico, o sea, sin dañar las demás células que vibran con otra frecuencia, esos tejidos tienen otra onda de vibración, pues ya he dicho que todo vibra. Entonces, aunque te parezca increíble, el rayo láser le puede caer también a esta parte del tejido sano, pero no le hace daño. Porque está graduado para igualar otra frecuencia, o si no te gusta igualar o romper otra frecuencia, otro tejido, que ya se saben los médicos, ya saben, lógico, a qué frecuencia vibra un tejido de catarata, que produce la catarata, ¿no? Bien, y así de esa manera es como lo remueven, pues, ¿no? Por eso es que has visto tú que aplican rayo láser a la vista en operaciones, sin dañarlas, porque igualando las frecuencias tanto de la catarata y el rayo láser que está ahí, quiebran, debilitan los enlaces atómico-moleculares y sacan toda la catarata y lo limpian la vista sin dañar el resto de tejidos, porque tienen otra zona. Bien, este principio usado en el láser, que también sirve para cauterizar multitud, todo tiene que ver con la frecuencia, con vibraciones. También se utiliza para la litotricia, para el rompimiento de las piedras que forman los cálculos, estas rocas durísimas, duras, muy duras. ¿Cómo? Igualando la frecuencia en que vive el oxalato de calcio. Y esto se hace generalmente con resonancia acústica. Es decir, el sonido, la vibración, porque ya se conoce el valor de la vibración del oxalato de calcio, igualada a una frecuencia del aparato que te digo, hace pues que poco a poco se vaya rompiendo en pedazos, fragmentos pequeños, y el resto de fragmentos que quedan, los más pequeños, ya son eliminados por procedimientos químicos, ya, ¿no? Los restos. Ya. Eh, todo esto a raíz de que sabemos este principio de la igualación de frecuencias. Es muy importante, muy interesante conocer esto. De ahí que vemos que hay tenores que, por ejemplo, pueden romper los brazos. Pavarotti lo hizo. Y el único que lo ha hecho así, incluso está en YouTube, pueden ver ahí, y públicamente el músico, por ejemplo, Jaime Bendera, en el año 2005, después de casi 20 intentos, pudo romper
un vaso de vidrio, eh, de- sin utilizar, ojo, sin utilizar ningún aparato, ni altavoz, ni nada, sino con las meras cuerdas vocales. Eh, llegó a alcanzar los 105 decibelios. Ustedes recuerden que el decibel es la unidad de medida del sonido. La potencia del sonido lo medimos en unidades llamadas decibeles, ¿no? La luz en lúmenes o bujías o candelas, entonces cada todo tiene sus unidades de medida, ¿no? Entonces Jaime Bendera, luego de 20 intentos, pues rompió una copa tras alcanzar los 105 decibeles y 556 hertz u ondas, ¿no? por segundo. Lógico, ahora dicen que ya tiene una técnica mejorada para romper con su voz, nada más los cristales, pero ya. Repito, lo pueden encontrar en YouTube. Es interesante cómo este principio de la igualación de frecuencias de tu voz con la materia, en este caso con el cristal de una copa de vidrio, es aplicado ya a nivel macro con aparatos, llámese con el láser, ultrasonido, etcétera, que igualan también las frecuencias de aquellos tejidos o aquellas partes que se quiere destruir, ¿no? Basándonos en el principio de que en el universo todo vibra, todo tiene vibración. Ok, ahora, ya saben, alguna inquietud, alguna pregunta, siempre agradecido, me lo hagan saber por el chat. Ya, vamos a pasar entonces a otro campo de estudio, que es lo que ustedes ven ahí, la perinatología, ahí tienen también su concepto, ahí debajo. ¿No? Esta rama pues nace básicamente sobre una inquietud primaria por el bienestar del ser humano durante su vida intrauterina, ¿no? A través de los primeros, vale decir, los primeros días de su aparición, y también incluso los primeros días después de su nacimiento. Es una etapa perinatológica, ¿no? Eh, Parte con la implantación, desde el momento de la implantación del cigoto, ¿no? Porque el que está por nacer se le considera vivo según las leyes, ¿no? El que está por nacer se le considera vivo. Y entonces abarca eh, desde que el peso del feto llega a los 1000 gramos. ¿Cuándo llega el feto a pesar 1 kilo? El feto llega a pesar 1 kilo a las 28 semanas de gestación, ya por término general. A las 28 semanas ya el feto tiene 1 kilo. Y desde ahí empiezan los perinatólogos a realizar pues, el estudio de todo esto, ¿no? Del feto. Termina cuando el recién nacido, porque claro, no, la perinatología no es, tiene su intervalo de tiempo, de su ámbito de trabajo temporal, eh, son 28 semanas de gestación. Termina cuando el recién nacido ha completado, o sea, cuando nace, a la semana siguiente, 168 horas después de su nacimiento, entonces hasta ahí llega el límite en donde los perinatólogos se encargan del cuidado, el seguimiento y todo lo que pueda acontecer en aquellos embarazos que han sido, que son de alto riesgo. Muy bien. Vamos ahora a ver otro campo, que es de la dermatología. La dermatología, ya ustedes saben, se encarga del estudio de la piel, no necesariamente del rostro, ¿no? Sino de todo este órgano, un órgano inmenso llamado piel, es el principal escudo eh, que nos aísla del medio externo y separa el cuerpo del medio externo y el interno, y que lógicamente sufre toda una serie de anomalías y enfermedades también, ¿no? Que por un proceso natural de falta de colágeno se va degradando, va perdiendo elasticidad, se va escoriando a través de los años y las décadas, debido a la
a su constante exposición a los rayos UV, debido a su constante exposición también al oxígeno, que es un elemento oxidador, oxidante, como habíamos dicho, o no sé si no recuerdo si lo dije en algún momento, el oxígeno que está en el ambiente es el elemento que nos da la vida, pero también a la vez nos la quita con el paso de los años, ¿no? Por el fenómeno este natural que se llama combustión. La combustión es el proceso por el cual un organismo o un ser o un sistema coge oxígeno, que viene a ser el comburente, y este oxígeno, porque solo el oxígeno no tiene sentido para nada, se combina con un combustible. El combustible en nosotros se llama glucosa. Esta unión de la glucosa, producto de toda una serie de procedimientos del aparato digestivo, esta glucosa se combina con el oxígeno en el interior de nuestro cuerpo, en las mitocondrias, en las crestas mitocondriales, en el ciclo de Krebs, para generar ATP o energía. Esta, esta glucosa no es nada si es que no está con el oxígeno. Bien, pero entonces, la glucosa, que es el combustible, se une con el comburente, que es el oxígeno, y esto da como resultado la combustión. ¿Y qué es la combustión? La combustión es un proceso que no importa si ocurre dentro de un motor o dentro del organismo o una explosión, como quiera, toda combustión es liberación de energía. Entonces, a la larga, esto consume al individuo también. Y eso es lo que nosotros llamamos envejecimiento. En el envejecimiento es un proceso oxidativo, lento, aproximadamente en el ser humano parece que puede llegar hasta 100 años, y raras veces un poco más, por lo menos en nuestro país. Entonces, notamos estos estragos en el cuerpo del ser humano. Eh, ya, sobre todo más, sobre todo en las chicas que cuidan mucho su piel, los estragos, ellas cuidan mucho porque lógico la belleza es una de sus principales armas, vamos a decirlo así, en la sociedad, ¿no? Ellas llaman la atención mucho con su belleza, con su figura, porque al ser humano, al varón, le entra por los ojos, todo nos entra por los ojos. Entonces ellas tienen mucho cuidado, ¿no? Por tradición, tradicionalmente, siempre cuidan bastante el tema de la piel. Pero llegan momentos en que es inevitable ya su cuidado. ¿Por qué? Porque esto está unido también a un proceso, ya lo dije, de envejecimiento natural llamado osteoporosis. Lo que pasa es que en el proceso de osteoporosis, el cráneo del ser humano, al igual que todas las palancas que forman los huesos, va perdiendo masa, va perdiendo peso, masa, eh, o si no te gusta, se va empequeñeciendo. Entonces, al contraerse los huesos, producto de su disminución de células, la piel no lo hace simultáneamente con el hueso. Entonces, al encogerse el hueso del cráneo, hay una piel que está sobrando. Y esa piel que sobra se descuelga, se va acomodando a la nueva forma del hueso, y ahí pues tienes la cara de una anciana o de un anciano. ¿Por qué las caras de los ancianos son casi colgadizas, arrugadas, no son como arrugas? Entonces, es porque sus huesos del cráneo se va achicando, ¿no? Y esto repercute directamente en la conformación del tejido de la piel que anteriormente, ¿no?, tenía su lugar, ¿no?, en un cráneo mucho más grande y de otras formas. Bueno, es un poco hablando de dermatología, ya hay muchas cremas para cuidarse. Eh, Recuerden que una de las principales cremas que se usan son las que muchas de las empresas de cosméticos utilizan, es la esperma de ballena, ¿no? El esperma de ballena que tiene el ácido hialurónico. El ácido hialurónico es un ácido especial, muy fuerte, natural, biodegradable también, que lo utilizan en los cosméticos de alta gama, ¿no?, y de alto coste, por supuesto, que cuida bastante la piel, ¿no?, a nivel mundial. Muy bien. Hasta aquí entonces un poquito con la dermatología, que ya hemos, con la dermatitis, que es infección a la piel, eh, eh, ya otros sinnúmeros de enfermedades que la atacan, pero ya, vamos
entonces ahora a pasar a otro ámbito de estudio de la biología. Estamos ahora con la onicomicosis, ¿no? Tenemos la onicomicosis. Y la onicomicosis trata sobre las infecciones causadas principalmente por, por hongos, ¿no? Las uñas se ponen en forma de una leña, como esas leñas para cortar árbol terrible. Afectan a los dedos y su tratamiento es muy prolongado porque requiere, muchas veces requiere, de acuerdo a la gravedad, de vacunas y, y otras pastillas antimicóticas o cápsulas antimicóticas. Fluxosanol me parece que es una de las principales, ¿no? Y puede llegar a, en casos graves, a avanzar hasta los huesos, ¿no? Hasta los huesos. O sea, si bien es cierto es superficial, pero en casos más graves, pues estos hongos afectar también al sistema óseo, al aparato. No, aparato no, sistema, porque una cosa es, hay que recordar que una cosa es hablar de sistema y otra de aparato, ¿no? Muy bien. A ver qué pasó acá. Ya. Muy bien, entonces eso es en cuanto a la onicología. El onicólogo se encarga del estudio de las uñas. Recuerden que las uñas están formadas de una proteína que se llama, correcto, la queratina. Así es. Entonces la queratina forma, es la proteína que forma a las uñas, a los cuernos de los animales, los cachos, que se llaman también, ¿no? A las garras del águila, eh, en fin, todo lo que es garras, cuernos, uñas, forman la queratina. Para no confundirlo con otra proteína muy similar, una proteína azucarada que se llama quitina. ¿Ya? Hagan esa diferencia. La quitina se encarga de conformar el exoesqueleto de los insectos. Todos los insectos están formados por un exoesqueleto, en su mayoría. Pues este exoesqueleto, pregunta también de exámenes de admisión, los exoesqueletos de los insectos están formados de la quitina. Y la queratina, que se le parece, pero es muy distinta, va a formar pues a estos componentes como las uñas, garras, cuernos, etc. Bien, vamos a pasar entonces a la tricología. Estamos ya. La tricología se encarga de estudiar al pelo, el cabello, pelo en animales, cabello en ser humano, ya, ok. Y todas las enfermedades que puedan acontecer al cuero cabelludo. Es interesante, hay enfermedades como por ejemplo la tiña en donde tú, caramba, vas, cada vez que te peinas vas perdiendo cabello, el pelo se te cae, no sabes por qué, unos dicen por estrés, y de pronto pues jalas tu pelo y te sacas un mechón, ¿no? Un mechón de pelo, que después ya no crece. Hay personas, como tú ves, que andan por la calle y van tapando, ¿no? Tapando los huecos que tienen ahí en la superficie del cráneo, en el cabello. ¿Por qué? Porque, bueno, la tricología que se encarga del estudio, como digo, de los folículos capilares, de la mantención del cabello, nos explica que ciertas enfermedades pues hacen perder el pelo. Una de ellas, la más, amén de varias, pero por la seborrea y otros factores bacteriales, perdemos el cabello, ¿no? Entonces, hongos que atacan al cabello. Y por ser pues todo se ha independizado, se ha creado esta rama hace muchos años ya que existe el tricólogo experto especialista en la calvicie también, no tiene que ver con problemas de la calvicie, con todo lo que tenga que ver con... Hay personas pobrecitas que he visto que se quedan calvos rápido, jóvenes, ¿no? 25, 27 años, ya no tienen pelo. Entonces pierden toda la parte frontal hacia atrás y solamente les queda el cabello del lado izquierdo y lado derecho de la zona temporal, ¿no? ¿Qué hacen? Simplemente dejan crecer ese cabello largo, largo, lo más largo que puedan y se lo pasan por encima para tapar toda esa parte calva vacía,
¿no? Se pasan el cabello de un costado que se lo dejan crecer largo y se lo cubren por el otro lado, ¿no? Y así de una manera pues se trata de disimular por un tema estético, ya, pero la higiene en jóvenes del cabello es muy importante para evitar muchos de los problemas. Nos dicen los tricólogos que la higiene del cabello siempre, por lo menos diariamente, una vez al día, si es con agua fría, con agua tibia, pero por lo menos, si no hay para el champú, por lo menos con el jabón. Pasamos a un campo bastante, muy avanzado, muy estudiado y a la vez completamente vasto, complejo, amplio, que es la anatomía, que estudia todas las partes de los órganos que conforman a un individuo, pero como una especie de mapa, como una especie de topografía, ¿no? Dónde están dispuestos, cómo se relacionan entre sí los distintos órganos que nos conforman, ubicación, eh, todo lo que tiene que ver con esos detalles, pues la anatomía, para su posterior profundización como estudio de órganos, pero en solitario, ¿no? Entonces es una ciencia que ha avanzado pues desde hace muchas décadas, muchos siglos ya, eh, desde los albores de Grecia, ¿no? Desde los albores de Grecia hasta la fecha. Muy bien, eso lo vamos a ver más adelante con detalle. Para parte de la medicina, pues con Hipócrates tendría ya un avance espectacular. Ahora pasamos al tema de la patología. La patología, pues, como ustedes bien saben, todo lo patológico tiene relación con enfermedades y trastornos. Parte de la medicina, pues, que estudia los trastornos anatómicos, tanto de los tejidos como de los órganos, considerados ya como enfermos, síntomas y las enfermedades que las causan. Son variadas, existen las patologías clínicas, patologías médicas, patologías, el cerebro también, lógico, considerado como un órgano, también tiene sus patologías o sus distintas enfermedades, si no te gusta. Están ahí los neurastémicos, los esquizofrénicos, los psicóticos, los oligofrénicos, ¿no? Toda una serie de campos, porque como ya había dicho, por ejemplo, para llegar a tener una enfermedad hay todo un proceso, o sea, no se llega a una enfermedad, por lo general, directamente no se llega con una enfermedad, ¿no? Para llegar a una enfermedad, para tener una enfermedad o llegar, el cuerpo avisa, siempre nos avisa el cuerpo, porque de ahí viene el término bienestar. ¿Qué cosa es un bienestar? ¿Qué es el bienestar? ¿Qué es el estar bien de salud? Es un bienestar, es decir, que nosotros como seres no sentimos ninguna parte de nuestro cuerpo. Cuando el ser humano no siente ninguna parte de su cuerpo, quiere decir que está bien. A eso le llamamos salud, o si no te gusta, bienestar. Y generalmente el cuerpo nos da síntomas, nos da señales, algunas son viscerales, bien de lo dentro. Entonces, alguna cosa que no está en orden, siempre es bueno, si se prolonga por más de 2 días, 3 días, acudir a los especialistas, porque seguro algo nos está pasando. Vamos a pasar a la serología, ya es se encarga no de la sangre, pero sí de uno de sus componentes, que es los sueros, ahí para ubicar los antígenos, que el cual el cuerpo reacciona ante determinadas enfermedades. Para cada enfermedad hay un antígeno específico, ¿no? Y para cada antígeno específico, los médicos pues cuentan con reactivos también específicos. Estos reactivos, así como por ejemplo, cuando tú te vas a hacer un análisis de si estás embarazada o no, simplemente con un poquito de orina se echa en el indicador este y vira, ¿no? Cambia celeste, cambia azul o cambia naranja, no solo por el pH, sino también muchas veces ¿no? por los antígenos, y ya pues sale el resultado de que hay un embarazo presente. Aunque no parezca, no haya nada todavía. Entonces también el suero nos informa a nosotros
así como la orina informada para el embarazo, los sueros también, una vez que es filtrado, la sangre se filtra, pero por un proceso denominado centrifugación. Se centrifuga la sangre y se separan las partes más grandes, las más sólidas, de acuerdo a su peso, hasta quedarnos solamente con el líquido puro que parece agua, y ahí pues recién extraemos eso y ahí nos podemos dar cuenta del suero y ya. Identificamos las enfermedades. Muy bien, se va a cortar la señal, nos quedamos en el 68, no se olviden, y volvemos a ingresar en unos instantes. Ya, entonces, repito, la serología es el estudio de los sueros biológicos, análisis de la sangre, para ver o estudiar la presencia de los anticuerpos, y con esos anticuerpos ya el médico sabe qué enfermedad tiene el individuo e iniciar su tratamiento.